Segundo episodio de nuestras leyendas del básquet. Tras Kevin Johnson, base de nuestro primer quinteto de leyendas, le llega el turno al puesto de escolta. Y como escolta hemos elegido a Vernon Maxwell, pieza clave en los Houston Rockets de la primera mitad de los años 90. Jugador brillante, a la par que conflictivo, cuya vida y milagros vamos a conocer en los próximos minutos. Vernon Maxwell nace en Gainesville, Florida, el 12 de septiembre de 1965. Como suele ser costumbre en nuestras historias, Maxwell comienza a destacar como jugador en el instituto, en concreto en el Buckholz High School, donde juega para los Bobcats y destaca tanto jugando al baloncesto como al fútbol americano. De hecho, es nombrado uno de los mejores jugadores defensivos de instituto en fútbol americano, pero en baloncesto es considerado el mejor jugador del estado, consiguiendo como jugador senior de instituto el premio Florida Mr. Basketball, galardón posteriormente ganado también por jugadores como Vince Carter y Amar'e Stoudemire. Esta distinción le abre de par en par las puertas de la Universidad de Florida y de su equipo de baloncesto, los Florida Gators, equipo al que llega en 1984 y en el que se pone a las órdenes de Norm Sloan, prestigioso entrenador universitario, campeón de la NCAA en 1974 con la Universidad de North Carolina State. De su primer año en la universidad podemos destacar dos aspectos. En primer lugar, que se va por encima de los 13 puntos por partido, lo cual no está mal para un escolta freshman, una escolta de primer año universitario. Y también podemos comentar que el único jugador conocido, para el público español al menos, aparte de Maxwell en el roster de esa primera temporada, la 84-85 de Maxwell en la NCAA, es Eugene McDowell, jugador que pudimos disfrutar en la Liga ACB. A partir de su segunda temporada, Maxwell se sitúa en unos 20 puntos por partido que mantiene como un reloj en sus 3 años restantes en la NCAA. Maxwell completa sus 4 años universitarios y, si bien en el apartado de anotación entre su segundo y su cuarto año sus números permanecen estables, sí evolucionan otros aspectos de su juego. Por ejemplo, sus números en asistencias crecen gradualmente hasta situarse por encima de las 4 en su última temporada como universitario. A lo largo de esos 4 años, la Universidad de Florida no consigue grandes logros a nivel colectivo. Aparte de Maxwell, solo podemos destacar a 2 jugadores en el equipo de Florida en aquellos años. Por un lado, el pívot Dwayne Chincius, al cual seguro que recordáis por su curioso look, y por otro, Andrew Moten, trotamundos del baloncesto que jugó entre otras ligas en la Liga Argentina, donde ostenta el récord histórico de anotación en un partido con 63 puntos. En cuanto a Maxwell, estar 3 temporadas rondando los 20 puntos supone para él terminar su trayectoria en la Universidad de Florida con 2.450 puntos, convirtiéndose así en el máximo anotador histórico de su universidad, donde además ostenta otros 15 récords, y también en el segundo máximo anotador histórico en ese momento de la Southeastern Conference, solo por detrás de Pete Maravich, mito que como veis jugó en Louisiana State. Con estos registros era de esperar que Maxwell ocupase un puesto de privilegio en el draft de 1988. Sin embargo, antes de llegar a la NBA,
Vernon Maxwell se ve envuelto en uno de los primeros escándalos de su carrera, ya que se descubre que había aceptado pagos de agentes en diferentes ocasiones. Este hecho lleva a la Universidad de Florida a borrar los puntos anotados por Maxwell en sus 2 últimas temporadas en dicha universidad. Y es más que probable que esta situación provocase que, a pesar de las magníficas estadísticas que podéis ver aquí desglosadas, Vernon Maxwell tuviese que esperar al puesto número 47 del draft de 1988 para oír de boca de David Stern que los Denver Nuggets lo seleccionaban para ser un miembro de su equipo. Sin embargo, en ese mismo día, Denver intercambió a Maxwell con los San Antonio Spurs. Unos Spurs que eran en aquel momento un equipo marginal de los últimos puestos de la clasificación de la Conferencia Oeste, que esperaba la llegada del Mesías, David Robinson, al que aún el año en el que llegó Vernon Maxwell le quedaba un año para llegar. Si analizamos el roster de los San Antonio Spurs en la temporada rookie de Vernon Maxwell, surgen multitud de curiosidades. En primer lugar, a lo largo de la temporada, el equipo contó con hasta 7 rookies, evidentemente con un protagonismo diferente cada uno de ellos. En primer lugar, he de mencionar a un jugador por el que sentía debilidad. Michael Anderson, base que, si recordáis, jugó en el Real Madrid y posteriormente en otros equipos ACB como el Caja San Fernando, y que, en mi opinión, fue el único acierto de George Karl en sus fichajes de jugadores americanos para el Real Madrid. Y, paradójicamente, fue un jugador que fue cortado a mitad de temporada por el propio Karl. La trayectoria de Anderson en la NBA se limitó a 36 partidos en los que promedió 5,7 puntos. El siguiente rookie que podemos destacar es otro Anderson, Willie Anderson, jugador con una trayectoria mucho más larga en la NBA. Aunque hay que decir que su carrera fue de más a menos. Da la sensación de que la fuerza la perdió en otros menesteres, ya que jamás se acercó a los 18,6 puntos de su temporada rookie. Hay que decir que parece que dedicaba el tiempo a procrear. De hecho, ocupa un honroso tercer puesto en nuestro ranking de jugadores de la NBA con mayor número de hijos. Y los que ya hayáis tenido oportunidad de ver otros vídeos en el canal, no tendréis duda de que el tercer rookie al que voy a hacer mención no es otro que Shelton Jones, jugador que vimos en ACB en el Atlético de Madrid haciendo pareja con Walter Berry. Si os dais cuenta, todos los caminos llevan a Walter Berry. Sin hablar de él como protagonista en ningún vídeo, cosa que no descarto hacer, ha aparecido en infinidad de vídeos coincidiendo con otros jugadores de los que hablábamos. Y continuando con otros jugadores que pasaron por la ACB, aparte de los ya mencionados Shelton Jones y Mike Anderson, tenemos por ahí a Scott Roth, que pasó por el Tau, y a Dallas Comegis, que jugó en el Puleva. Y pasando ya a lo que serían los primeros espadas del equipo, los jugadores más relevantes y más importantes de los Spurs en esa temporada, tendríamos, por ejemplo, a otro Anderson, un tercer Anderson, Greg Cadillac Anderson. A la pivot muy poderoso, otro jugador al igual que Willie Anderson, que fue de más a menos en su carrera. También tenemos a Frank Brickowski, que como curiosidad, si os fijáis, acabo de descubrir que nació exactamente el mismo día del mismo año que Magic Johnson. También tenemos al base de Duke, Johnny Dawkins, al que después veríamos en los Philadelphia 76ers. Y por último, habría que mencionar, por supuesto, a Alvin Robertson,
base escolta de características, sobre todo en lo defensivo, similares a las de Maxwell y por tanto era, por así decirlo, el jugador que le cortaba el paso. Con estos mimbres, a pesar de la presencia de Larry Brown como entrenador, el equipo terminó esa temporada con solo 21 victorias. En cuanto a Maxwell, en este artículo podemos ver el contexto del fichaje de Mad Max, un apodo que le venía como anillo al dedo. Como veis, aparte de aceptar esos pagos de agentes, había gastado parte de ese dinero en comprar crack. Por tanto, su caída en el draft era más que lógica. Maxwell llegaba a San Antonio ilusionado, con propósito de enmienda y queriendo demostrar que merecía ser un primera ronda, como podemos ver en este otro fragmento del mismo artículo. Pero podríamos decir que el propósito de enmienda de Maxwell duró poco. Durante la temporada y media que permaneció en San Antonio, aparte de algún que otro momento puntual de brillantez, su trayectoria fue más bien irrelevante. A esto hay que añadir que los Spurs no veían bien la afición de Vernon Maxwell a la vida nocturna. De hecho, San Antonio llegó a contratar a un detective privado para seguir los movimientos nocturnos de Maxwell. Maxwell ha comentado esto recientemente en una entrevista con Gilbert Arenas, además de indicar que básicamente ese fue el motivo principal por el que fue traspasado. Y de hecho, Maxwell da a entender que él quería ser traspasado y por tanto persistía en sus hábitos nocturnos. Y la palabra traspaso probablemente ni siquiera sea adecuada. San Antonio se deshizo de Vernon Maxwell a cambio de $50,000 a mitad de temporada en la segunda temporada de Maxwell en la NBA, la 89-90. Y de este modo Vernon Maxwell llegó al equipo en el que todos lo recordamos. Tras este paso irrelevante por San Antonio, Maxwell llega a casa, llega al equipo en el que triunfó como jugador de la NBA, los Houston Rockets. Y en estas imágenes podéis ver cómo unos cuantos años después, Maxwell le demostró a San Antonio el cariño que aún les guardaba. Pero volvamos a situarnos en 1990. Momento de la llegada de Maxwell a los Houston Rockets. Houston es un equipo que no atravesaba su mejor momento. Tras llegar a la final de la NBA en 1986, el equipo había sufrido un estancamiento y no había vuelto a acercarse a las rondas finales de los playoffs. Maxwell se gana pronto la confianza de su primer entrenador en Houston, Don Chaney, y se convierte en el escolta titular de los Rockets. Además, en sus 2 primeras temporadas completas con el equipo de Houston, consigue sus mejores números a nivel individual. Prueba de ello son las imágenes que estamos viendo en estos momentos, correspondientes a un partido de enero de 1991, en el cual Vernon Maxwell se fue a los 51 puntos frente a los Cleveland Cavaliers, consiguiendo así su récord anotador. Durante la temporada 92-93, los números de Maxwell bajan ligeramente, pero esto no es necesariamente debido a una bajada de rendimiento de Maxwell, sino a una mejora de calidad en la franquicia de los Houston Rockets. Estamos ante la primera temporada completa de Rudy Tomjanovic en el banquillo de Houston y ante una temporada en la cual el equipo tejano se va a las 55 victorias en la regular season. Sin embargo, Houston vuelve a caer pronto en los playoffs, en concreto en segunda ronda ante los Seattle Supersonics. Y llegamos así a la temporada 93-94, temporada marcada por la retirada de Michael Jordan tras el asesinato de su padre. Y ante la ausencia del mejor jugador de la liga,
los principales equipos afilan sus cuchillos para llegar ese año a la final de la NBA. En el caso de Houston, los de Tomljanovic se van esa temporada nada más y nada menos que a las 58 victorias. Y a continuación vamos a conocer a los principales componentes de esa plantilla que a la postre se convirtió en campeona de la NBA. Comenzamos con el entrenador, Rudy Tomljanovic, exjugador de los Rockets y que, como veis, se había partido la cara literalmente por su equipo. Tomljanovic dotó a los Rockets de una solidez y una regularidad que su predecesor había sido incapaz de lograr. En cuanto a la estrella del equipo, Akin Olajuwon se fue en esas 2 temporadas campeonas de los Rockets a sus mejores registros anotadores, alcanzando en ambas temporadas cifras por encima de los 27 puntos por partido. Por aquel entonces, la relación entre Maxwell y Olajuwon era bastante cordial, cosa que nadie habría esperado años antes, cuando en 1990 tuvieron un gravísimo altercado. Olajuwon abofeteó a Maxwell y Maxwell estuvo a punto de apuñalar con un cristal a Akin Olajuwon. Tuvo que intervenir incluso la policía, llegando a sacar las pistolas en el vestuario de los Rockets. Todo esto también lo contó Vernon Maxwell en una de las entrevistas que suele dar en redes sociales. Siguiendo con el repaso de la plantilla de los Rockets, no podemos olvidar ni dejar atrás a Otis Thorpe, ala pívot infravalorado y que fue fundamental para los Rockets en todos estos años. Jugador con gran capacidad reboteadora y defensiva, pero que también tenía buen rendimiento a nivel ofensivo. De hecho, era el segundo anotador de los Rockets, por detrás de Olajuwon y por delante de Vernon Maxwell. Obviamente, el siguiente jugador al que debemos mencionar es el mediático Kenny Smith. Base muy completo en lo ofensivo, algo menos en lo defensivo, aunque ahí contaba con la ayuda de Maxwell, y otro jugador esencial en este equipo ganador de los Houston Rockets. Además, Houston contaba con una serie de jugadores jóvenes que le daban al equipo mayor longitud de plantilla sin perder en rendimiento. Este grupo de jugadores estaba encabezado por Robert Horry, que aparte de parecerse a Will Smith, aportaba intimidación en defensa y un gran tiro desde el perímetro. ¿Y qué decir de Sam Cassell, ganador de 2 anillos en sus 2 primeras temporadas como profesional y que jugó como un auténtico veterano en esos 2 primeros años de los Houston Rockets? Cassell daba minutos de calidad cuando Kenny Smith estaba en el banquillo y ofrecía incluso una mejor dirección de juego. Para hacernos una idea de la relevancia de estos 2 jugadores, baste decir que Sam Cassell y Robert Horry se retiraron nada más y nada menos que con 10 anillos entre los dos. Cassell ganó 3, 2 en Houston y 1 en Boston en su última temporada como profesional, y Robert Horry ganó 7 entre Rockets, Lakers y San Antonio Spurs. Y no podemos terminar este repaso sin mencionar a 2 hombres que hacían un trabajo oscuro pero igual de importante: Mario Elie y un viejo conocido de la afición española, Carl Herrera. Y es que el jugador venezolano, tras un difícil paso por el Real Madrid, se adaptó de maravilla a la NBA. Con todo este elenco, Houston se plantó en la final de la NBA frente a los New York Knicks, a los que derrotó en una larga serie que se fue a los 7 partidos. Y la aportación de Maxwell fue fundamental. De hecho, en el 7º partido anotó 21 puntos. Entre ellos, un triple decisivo para marcharse en el marcador
en el último cuarto que podéis ver en estas imágenes. Terminaba así una temporada histórica para los Houston Rockets. En la temporada siguiente, las cosas comenzaron de manera un poco diferente. Los Rockets deciden reforzar su plantilla con la llegada de una superestrella, Clyde Drexler, un viejo conocido de la afición de Houston y de Akeem Olajuwon, ya que habían sido compañeros en la Universidad de Houston. Sin embargo, como suele ocurrir cuando llega un jugador estelar a un equipo ya cohesionado, las cosas no fueron como se esperaba. Y en la regular season, Houston perdió más partidos que en la temporada anterior, terminando la temporada con 47 victorias. Lógicamente, el mayor afectado por la llegada de Clyde Drexler era el propio Vernon Maxwell, ya que ambos jugadores jugaban en la misma posición. En temporada regular, los números de Maxwell no se vieron afectados por esa llegada de Clyde Drexler. Pero Maxwell estaba muy tocado y podríamos decir que no se sentía cómodo con Clyde Drexler y las cosas fueron de mal en peor según la temporada fue avanzando. Y finalmente Maxwell toma una decisión propia de su apodo, el Loco Max, y decide dejar los Rockets tras jugar el primer partido de los playoffs de esa temporada. Y como es lógico, Maxwell sigue arrepintiéndose a día de hoy de ese arrebato irracional que le afectó profundamente tanto a nivel profesional como a nivel económico. Ya que, como el propio Maxwell dice, tan solo tenía que sentarse en el banquillo, salir a suplir a Drexler unos minutos y ese verano habría firmado un contrato importantísimo de $25 millones. Y haciendo una breve pausa en lo estrictamente deportivo, podemos decir que 1995 fue un año de furia para Vernon Maxwell, un hombre acostumbrado a los brotes espontáneos de agresividad, a estar en los calabozos, a lidiar con multitud de circunstancias. En 1995 estaba totalmente desatado. Prueba de ello son estas imágenes de febrero de ese año en las que Maxwell subió a las gradas para enfrentarse a un aficionado. Según Maxwell, el aficionado se había burlado de Maxwell hablando de los recientes abortos de su esposa. Y si tras dejar el equipo la situación de Maxwell en los Rockets ya era de por sí complicada, a esto hay que añadir que en el mes de agosto de 1995 fue parado por la policía y encontraron marihuana en su coche. Esta situación llevó a Maxwell a diferentes apelaciones, pero finalmente, 3 años después, Maxwell fue extraditado desde Charlotte hasta Houston. Existe el término extradición entre diferentes estados y tuvo que pasar 90 días en prisión. Como es lógico, este incidente con la policía fue la gota que colmó el vaso y Maxwell cambió de aires y en la temporada siguiente pasó a jugar en los Philadelphia 76ers. Y en la temporada que pasa en Filadelfia, de la mano de John Lucas, entrenador especialista en jugadores problemáticos, Vernon Maxwell aparentemente no se mete en ningún tipo de lío importante y sus números a nivel individual son bastante destacables, siendo su tercera mejor temporada en anotación en el global de su carrera. No podemos decir lo mismo del equipo a nivel colectivo. Los Sixers en aquel momento eran una franquicia desestructurada que solo fue capaz de ganar 18 partidos. Y entre los jugadores con los que coincidió podemos destacar, por ejemplo, a Derrick Coleman, del que os hablamos en otro de nuestros vídeos y os contamos cómo se arruinó tras su retirada. Y llegamos a la temporada 96-97, en la que se produce un hecho realmente paradójico. Vernon Maxwell vuelve a jugar
en su primer equipo como profesional, los San Antonio Spurs. Y la temporada transcurre de manera muy similar a la anterior en Filadelfia. Maxwell tiene unas estadísticas bastante aceptables, pero San Antonio se queda fuera de los playoffs ya que estamos ante la única temporada en la que David Robinson sufrió una lesión de gravedad. Curiosamente, en esa temporada coincidió con el protagonista de otro de nuestros vídeos recientes, Dominique Wilkins. La siguiente temporada, la 97-98, es sin lugar a dudas la peor de toda su carrera. Una temporada que transcurre entre dos franquicias. Comienza jugando para Orlando Magic y termina jugando en los Charlotte Hornets. Y es una temporada que se ve marcada por su ingreso en prisión durante 90 días, del que ya hemos hablado anteriormente. A estas alturas de su carrera, Maxwell ya no es capaz de aguantar el ritmo de una temporada completa, y en sus 3 temporadas restantes juega aproximadamente la mitad de los partidos de la regular season. Pasa la temporada 98-99 en los Sacramento Kings, donde vuelve a ponerse por encima de los 10 puntos por partido y da muestras de que sigue siendo un jugador que puede coger el balón en momentos decisivos, como podemos ver en esta jugada frente a Los Ángeles Lakers. El siguiente destino de Maxwell en la temporada 99-2000 fue Seattle, equipo en el que también permaneció una sola temporada, volviendo a jugar la mitad de los partidos aproximadamente de la regular season, volviendo a superar por última vez en su carrera los 10 puntos por partido y obsequiando al público con una última noche de brillantez en la que se fue a los 29 puntos. Imágenes de cuyo partido estamos viendo las mejores jugadas de Maxwell en este momento. Y llegamos así a la temporada 2000-2001, última temporada de Vernon Maxwell como profesional y en la que se dedicó básicamente a recaudar un puñado de dólares más. Comienza la temporada en Filadelfia, donde alguien tiene la descabellada idea de juntar a Iverson y Vernon Maxwell en un mismo equipo. A pesar de la afinidad que sentían el uno por el otro, esto duró poco y a mitad de temporada Maxwell volvió a cambiar de equipo para jugar en el último equipo de su carrera, los Dallas Mavericks. Y a continuación, como siempre hacemos, vamos a ver las estadísticas de la carrera de Vernon Maxwell. Aunque en un jugador como Maxwell las estadísticas nos van a decir muy poco, ya que el rendimiento de Maxwell podía variar completamente de partido a partido e incluso de minuto a minuto de ese partido. Como muestra, simplemente decir que el partido de 51 puntos que hemos visto antes supuso la entrada de Maxwell en un muy selecto club de jugadores, los jugadores capaces de anotar más de 30 puntos en un cuarto, que en el momento en el que Maxwell lo consiguió eran solo 4. Ojo al dato: Will Chamberlain, David Thompson, George Gervin y Michael Jordan. Globalmente vemos que Maxwell juega 13 temporadas en la NBA en 8 equipos diferentes, quedándose al filo de los 11.000 puntos y las 3.000 asistencias. De igual forma, podemos ver que su mejor momento de la temporada eran los playoffs, donde su rendimiento subía y donde se sentía en su salsa. Tras su retirada, Vernon Maxwell se ha convertido en un tertuliano y entrevistado habitual que habla tanto de la actualidad como del pasado de la NBA. Y como os podéis imaginar, se caracteriza por no tener pelos en la lengua en sus declaraciones. Además, las anécdotas que cuenta suelen ser realmente increíbles. Desde que no podía dormir antes de defender a Michael Jordan, a multitud de otras historias que hemos ido contando, por ejemplo, anteriormente, sus trifulcas con Olajuwon,
su famosa pelea con Gary Payton en el año 2000, por no hablar de sus comentarios jocosos cuando Ja Morant se autoconsideró mejor que Michael Jordan. En otro orden de cosas, Maxwell fue homenajeado por su instituto, el Buchholz High School, del que hablamos al principio del vídeo, y en dicha ceremonia su dorsal número 11 fue retirado. Desafortunadamente, Maxwell ha seguido teniendo problemillas con la justicia y, de hecho, su último arresto fue en el año 2022. Sin embargo, parece que desde entonces las cosas le van bastante bien al bueno de Vernon y recientemente organizó un simposium para fomentar el cuidado de la salud mental entre deportistas. Y con este dato termina nuestro segundo capítulo de Leyendas del Básquet. Esperamos que os haya gustado y muy pronto nos vemos con el primero de los aleros de nuestro primer equipo, de nuestro primer quinteto de Leyendas del Básquet. Muchas gracias y mucho básquet.